Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el vídeo del recorrido del Tour de Francia 2022. Recorrido que se presentó en la gala del Tour 2022 el 14 de octubre y que estuvieron también algunos de los grandes ciclistas del pelotón internacional y como todos los años el Tour solo nos enseña algunos perfiles de las etapas, el resto los hemos sacado de la Flandre Road para apoyarnos para hacer este vídeo. Pero antes, ¿te gustaría disfrutar del recorrido del Tour en vivo, montando en bici en parte de las etapas o animando a los mejores ciclistas en la misma carrera? Pues contacta con Sueño Amarillo, que lo tienes abajo en el primer comentario. Ahora al final del vídeo te explico un poco más. Comenzamos a ver las etapas. El Tour de Francia comienza el viernes 1 de julio en Copenhague, en Dinamarca, con una contrarreloj individual de 13 kilómetros. ¿Habéis oído bien? Empieza el viernes y no el sábado, como normalmente. Ahora os explico el por qué. Seguimos en Dinamarca en la etapa 2 y 3. La segunda será de 199 kilómetros plana y con una peculiaridad en el final, y es que tendrán que pasar por el puente de Grand Belt de 18 kilómetros mientras cruzan las aguas del mar Báltico, donde siempre pega viento y podemos ver bastantes abanicos. Continuamos con la etapa 3, jornada para los sprinters, 182 kilómetros, último día en Dinamarca y jornada de descanso el lunes. Este Tour de Francia con 3 jornadas de descanso, ya que ese día harán el traslado a Francia. Etapa 4, el martes 5 de julio, el Tour va a llegar a Francia y habrá una etapa con bastantes emboscadas y algunas cotas en Flandes que nos dará una jornada muy interesante de 172 kilómetros. Una de las jornadas más esperadas llegará en la etapa número 5. Vuelven los adoquines al Tour de Francia, sobre todo en esa parte final, últimos 75 kilómetros, donde habrá 11 tramos de adoquines de pavé que formarán unos 20 kilómetros aproximadamente en total y donde los escaladores puros tendrán que sufrir. Continuaremos con la etapa 6, la jornada más larga del Tour de Francia de 220 kilómetros y con una parte final llena de muros, sobre todo ese final con rampas de hasta el 12% en muros de 800 metros y el primer final en alto, aunque no para los grandes escaladores y sí para ciclistas más explosivos. El primer final en alto de verdad para los escaladores llegará en la etapa 7, donde se sube en la parte final, una de las míticas subidas del Tour de Francia en la planche de Belfils, este año como en 2019 haciendo la Super, que es hasta arriba del todo con esas rampas de hasta el 24% para ser un total de 7 kilómetros al 8,7 de pendiente media. Continuamos en la etapa 8 con una etapa de media montaña que tiene también un final muy interesante, que serán esas subidas finales que aquí veis al detalle. Todas esas subidas las pondremos en redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook todos los días, abajo lo tenéis en el primer comentario, y en este día donde podríamos ver una lucha de la fuga o incluso entre los favoritos de la general. Seguimos con la etapa 9, etapa de montaña, parte en Suiza, parte en Francia y quedará la última etapa de montaña antes de la jornada de descanso con esta parte final que son puertos largos y bastante tendidos, pero que nos puede dar algunas diferencias. Segunda jornada de descanso y comienza la segunda semana muy montañosa en su inicio, pero aún así polémica. Fijaos en estos recorridos, la primera etapa de montaña, la etapa 10, la tenemos de 148 kilómetros con ese final donde tendrán que subir un puerto de 19 kilómetros al 4% de pendiente media. Continuamos con la etapa 11, nuevamente kilometraje bajo, 149 kilómetros, pero grandes puertos míticos en el Tour de Francia como el Telegraph o el Galibier, y acabarán en el Col du Grammont, que son 11,3 kilómetros al 9,2 de pendiente media, donde ya aquí los escaladores tendrán que marcar diferencias. Sigue la montaña con la etapa número 12, que también tendremos algunas subidas míticas como nuevamente el Galibier, y en la parte final harán la Croix de la Fer y sobre todo el final en Alpe d'Huez. Otra etapa de montaña, pero nuevamente 166 kilómetros, lo cual ha levantado polémica por el bajo kilometraje de las grandes etapas de montaña del Tour de Francia. Después del tríptico montañoso llegamos a la etapa número 13, 193 kilómetros, podría ser para los sprinters, pero viendo el desgaste y el terreno quebrado también podría ser para la fuga. Continuamos con la etapa 14, el sábado 16 de julio, donde tenemos una etapa muy interesante de media montaña con un total de 195 kilómetros y que finalizará en el aeródromo de Mende después de hacer la subida de Jalabert, que son esos 3 kilómetros al 10,2 de
de pendiente media, probablemente para una fuga de nivel, aunque los favoritos también podrían hacer algo interesante. La etapa 15, última etapa de la segunda semana, a priori para los sprinters, pero esa subida final podría hacer que la lucha por el maillot verde nos diera picante también en esta etapa y se afrontará la tercera y última jornada de descanso. Comenzará la tercera semana con la etapa número 16 con dos puertos muy duros e interesantes y final en bajada para hacer los 179 kilómetros de esta etapa número 16. Seguimos en la etapa 17, otra de las etapas reinas del Tour de Francia. 4 puertos encadenados prácticamente en esa parte final sin metros llanos, pero solo 130 kilómetros en el recorrido y nos fijamos en los dos últimos puertos, la subida a Baluron de 10,7 kilómetros al 6,8 y la subida final al Peyragut 8 kilómetros al 7,8 de pendiente media. Importantes estos días para los escaladores, al igual que la etapa número 18, 143 kilómetros con 3 puertos encadenados que son el mítico Abu Zik, que son 16,4 kilómetros al 7,1 de pendiente media, el novedoso Col d'Espandels, que son 10,3 al 8,3 de pendiente, y final en Hautacam, 13,6 kilómetros al 7,8, última gran etapa de montaña del Tour de Francia. Porque la etapa 19, una jornada de 189 kilómetros, oportunidad para los sprinters, aunque con el desgaste podríamos ver una fuga que pudiera dar la sorpresa. Y la etapa 20, contrarreloj, el sábado 23 de julio de 40 kilómetros, ojalá todo por decidir en este último día, y con dos subidas en la parte final de prácticamente 1,5 kilómetros, una al 4,7 y otra al 7,8 de pendiente media, para acabar en la etapa 21 en los Campos Elíseos. Dejadme abajo en los comentarios qué puntuación le dais a este recorrido del Tour de Francia. Ahora en la parte final os digo yo qué puntuación le doy para mí, y como os he dicho al principio del vídeo, Sueño Amarillo te lleva al Tour. Tras 6 años asistiendo al Tour de Francia y otras grandes vueltas, saben lo que hacen y conocen los secretos para hacerte vivir una experiencia única. Son colombianos pero atienden a clientes de todas partes del mundo. Puedes alquilar tu bici, montar en las mismas carreteras de las etapas, como por ejemplo subiendo al Alpe d'Huez. Te ofrecen servicio mecánico especializado en los recorridos y además haces turismo por toda Francia. No te pierdas esta oportunidad. En 2022 será la revancha después de la larga espera por la pandemia. Tienes todos los detalles en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. La puntuación para el recorrido del Tour de Francia para mí es un 7. Me ha encantado el recorrido, creo que es muy completo, pero creo que sí, hay bajo kilometraje en las etapas importantes. Para mí el ciclismo es un deporte de fondo y etapas tan cortas no las termino de comprender. Aún así, creo que será un Tour de Francia espectacular. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y todos los vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo.